bienvenidos de nuevo a mi canal. En esta ocasión aprenderemos a crear temas estáticos para Ninty Launcher, un lanzador para juegos, shortcuts y emuladores, con una interfaz parecida a la de Nintendo Switch, para el que hago temas e iconos de vez en cuando. Ya que la guía está en inglés y portugués, puede ser algo confusa, así que trataré de explicar todo de una manera más sencilla. Sin más dilación, comencemos. Antes de todo debemos habilitar la posibilidad de ver las extensiones de los archivos. Para eso entraremos al explorador de archivos e iremos a opciones, y quitamos la palomita azul en ocultar las extensiones de archivo para tipos de archivo conocidos. Esto lo digo si tienes Windows 11. Si no lo tienes, te recomiendo ver la página que te voy a pasar en la descripción de este video, para saber cómo hacer las extensiones de archivo visibles en otros sistemas operativos de Windows. Para la imagen de fondo utilizaremos Photoshop. Yo uso la versión 2021, pero ustedes pueden usar cualquier versión. Ahora crearemos un documento de 1280 por 720 píxeles, con una resolución de 72 píxeles por centímetro. Si de casualidad tiene el modo de color en CMYK, cámbienlo a RGB, para trabajar con los tonos de color correctos y que al exportar la imagen, no quede con diferentes tonalidades a las deseadas. Ahora con el lienzo listo, pueden dejar su creatividad volar y crear el tema que deseen. Normalmente yo uso imágenes, artwork oficial, formas y pinceles para hacer mis temas, pero no es necesario que usen todas esas cosas, usen lo que sepan usar. Cuando finalicen recuerden exportar la imagen en el escritorio y en formatos PNG o JPG, ya que estos son los formatos que puede leer Ninty. Ahora vamos a hacer la canción de fondo para nuestro tema. Hay que tener en cuenta que vamos a hacer un loop para la canción porque desde que abres el tema la canción de dicho tema se repetirá en bucle. Este paso es opcional, pero lo recomiendo ya que da un toque extra a tu tema. Utilizaremos Audacity, un programa de edición de audio gratuito. Buscaremos la canción que queramos usar de fondo y le haremos un loop, recortándola de modo de que no se note cuando se haga bucle en el tema, y la exportaremos en formato OGG. Te recomiendo ir exportando el loop y probándolo en Ninty para asegurarte de que el bucle no se nota, y que el loop no suena muy alto a comparación de los sonidos del lanzador. En siguiente lugar vamos a configurar los parámetros de color que va a usar Ninty, entre otras cosas. Creando un archivo de texto en el escritorio, copiando el texto que se encuentra en la caja de comentarios y editando los parámetros a nuestro gusto. Ahora explicaré lo que representan estos. Sim. Representa de qué color se ve la hora, el símbolo del periférico usado dentro del juego, la explicación de los botones y los botones para disminuir, maximizar y cerrar el lanzador. Solo hay dos colores, uno siendo blanco y 0 siendo negro. Opaque Buttons. Permite cambiar los botones usados para editar tu lista de juegos y tema de semi-transparentes a sólidos, uno siendo botones sólidos y 0 siendo botones semi-transparentes. Hue Color. Permite cambiar el color de los cajones donde van los iconos de las aplicaciones que agregaste, el título de las mismas, además de los botones para editar los juegos y el tema. En la página dice que funciona basado en la propiedad del tono, pero personalmente recomiendo solo ir probando números del 0 al 360 y quedarte con cualquier color que te guste más. Cursor-Hue
Es lo mismo que HueColor, pero en este sirve para el puntero dentro de la aplicación. Cursor-Luminosity o Saturation A o B. Estos controlan la luminosidad y la saturación del puntero, ya que este hace una animación entre A y B al editar estos parámetros, pero yo no lo uso mucho. Solo sé que cambiando los números entre 0 y 255, puedes controlar qué tan claro u oscuro y qué tan vibrante o apagado se ve tu puntero. Ah, por cierto, también afecta a los títulos de las apps un poco. Para terminar con el archivo le colocamos un nombre y le cambiamos la extensión de .txt a .ini, para que Ninty pueda leerlo. Por último, quiero aclarar algunas cosas. Es muy importante que tus 3 archivos se llamen igual. Por ejemplo, mi imagen de fondo se llama tema-figuras.png, entonces mi loop se debe llamar tema-figuras.ogg y mi archivo de parámetros se debe llamar tema-figuras.ini. Ahora solo queda comprimir el tema si se desea compartir en el servidor de Nintstar o simplemente cambiarlo en Ninty Launcher para disfrutarlo. Al principio todos estos pasos pueden parecer demasiado complejos, o el tema no te salga como lo planeaste. Investigar en internet para más tutoriales como este te puede ayudar a mejorar.